Bienvenidos todos los que están acá en la iglesia y los que nos acompañan también por YouTube en línea. Eh, Como todos los viernes tenemos un encuentro a las 7 de la noche, organizado por el Ministerio de Sin Filtros y Amique. Un tema que nos llama la atención, que muchos conocemos, pero que vemos que a pocos les interesa. Entonces, sean muy bienvenidos. La intención es que nos pueda interesar más, porque es un tema que a todo cristiano o todo cristiano está llamado a conocer y a aplicar. Entonces, eh, sean muy bienvenidos. Este es el año del discipulado y es un tema también para tratar en el discipulado, para enseñar a otros y para que bíblicamente podamos vivir como cristianos en todos los temas que estamos trabajando. Hace 15 días también en la parte de la mayordomía trabajamos las finanzas o un culto sobre finanzas, muy interesante también en la parte de la mayordomía. Entonces, bienvenidos, vamos a orar para que este tiempo sea de mucha edificación, para que sea de mucho aprendizaje y sobre todo de mucha aplicabilidad para nuestras vidas. Bueno, Señor, te damos gracias en esta hora, Dios mío, porque tenemos nuevamente la oportunidad de reunirnos, Señor, de manera presencial y también virtual, glorificar tu nombre y exaltarte, Señor. Este tema importante sobre la mayordomía de la creación, temas para desarrollar individualmente, como iglesia, en comunidad, y donde tú, Señor, nos pones un reto dentro de los mandamientos de la cultura, dentro de tu palabra, Señor, para que vivamos como iglesia, para que cuidemos el ambiente, para que cuidemos los territorios, los lugares donde estamos, y de esta manera podamos vivir el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, tenemos dos invitados. Tenemos a Juan Guillermo Orozco. Bienvenido, Juan Guillermo. Juan Guillermo es ingeniero especialista en saneamiento ambiental y es consultor internacional en salud ambiental. Ya lleva 35 años Juan Guillermo de experiencia y ha trabajado con la Organización Mundial de la Salud, ha trabajado también con Naciones Unidas y ha estado en Alemania, Holanda y Canadá. Entonces ha sido un hombre de mucha experiencia. Él es un hermano que se congrega en el redil de Llano Grande. Bienvenido, Juan Guillermo Orozco. Y tenemos al pastor Wilcar Martínez. Él es el pastor del redil Itagüí y también nos ha ayudado en el diseño de los programas para la EBI en la mayordomía de la creación. Un curso que invitamos a todos a que en las próximas temporadas de EBI lo puedan disfrutar, se inscriban para que conozcamos de este tema tan especial. Listo, Pastor Wilcar, Juan Guillermo, ¿qué expectativas hoy para este conversatorio, para dar a conocer a quienes nos están escuchando de la iglesia de este tema tan interesante? Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Pues es un gusto poder estar acá participando en este conversatorio. Pues yo creo que lo importante es los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y cómo poder discernir estos tiempos para tener nuestra vida cristiana a plenitud. Entonces tenemos que aprender a discernir el tiempo que estamos viviendo, que es muy especial y que cobra mayor importancia el conocer lo que es la mayordomía y lo que son todos estos temas en estos tiempos que el mundo está diciendo que casi son finales, y nosotros también tenemos en las escrituras que va a llegar un tiempo final y vamos a tener que ver estos temas. Entonces creo que es importante que tengamos el conocimiento de lo que estamos viviendo. Entonces la expectativa es poder aportar a ese conocimiento y que podamos tener mayor claridad y discernimiento de estos tiempos. Eh,
Buenas noches, es un gusto estar aquí. Yo pienso que una de las cosas de mis expectativas no es responder la pregunta del conversatorio y a mí qué, inquietarnos un poco en pensar en estos temas que no son temas opcionales a la vida cristiana, son temas que reflejan nuestro carácter y nuestra identidad como cristianos. Así que mi intención es crear un poco de inquietud sobre qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer y cómo nuestra fe se debería reflejar en los temas que están relacionados con mayordomía de la creación. Muy bien, la semana anterior estuvimos preguntándole a las personas de la iglesia qué conocían sobre la mayordomía de la creación, qué opinaban o qué sabían de la mayordomía de la creación. Y esto fue lo que nos respondieron en este video corto. Vamos a conocer esas respuestas. Para mí es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con la creación, es decir, con todo lo creado, ya sea los animales, ya sea el medio ambiente, ya sea nuestra familia, todos somos creación. Es toda la creación que Dios nos ha regalado, nos ha puesto en esta tierra para nosotros cuidar de todo lo que Él nos ha dado, de administrar bien todos los recursos que Él ha provisto para nosotros, como la naturaleza, los ríos, los mares, los mismos animales y nosotros mismos. Creo que es lo que el Señor nos ha dado, nos ha proporcionado para disfrutar de los animales, de los frutos, de todo el ambiente. Entonces eso es lo que creo. Como que Dios nos ha entregado una gran finca que es este planeta y todos tenemos el deber de cuidarla muy bien, entiéndase cuidar bien por las montañas, los ríos, la vegetación. Y bueno, hoy más que nunca tenemos esa responsabilidad, o sea que todos somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha entregado. Esto, por cierto, hoy traje la botella de amor. Eso hace parte de la mayordomía de la creación y saber de que todo lo que Dios nos dio es para gloria de su nombre y su cuidado. Bueno, muy bien, ahí vimos algunos conceptos de lo que es la mayordomía de la creación. Juan Guillermo, ampliando más el concepto, ¿qué nos puedes decir para dar una introducción más amplia del tema? ¿Qué es la mayordomía de la creación? Bueno, pues ya ahí han expresado algunas de las cosas de lo que es la mayordomía de la creación, pero creo que es un concepto un poco todavía más amplio, ¿no? Nuestros rediles son iglesias bautistas reformadas y la estructura de cómo vemos las escrituras está basado en 3 pactos, diferente a como ven los que ven la dispensación, ¿no? Que está dividido en 6. Nosotros lo vemos las iglesias bautistas reformadas en 3 pactos: el pacto de la creación, el pacto de las obras y el pacto de la redención, ¿no es cierto? El pacto de la creación es desde antes de toda la creación, la Trinidad dispuso hacer la creación, o sea, ellos ya dispusieron todo. No fue que a medida que iba avanzando hacían el plan A, el plan B, el plan C, ¿no? Como es un poco las dispensaciones, ¿no? Sino que desde antes de la creación ya establecieron todo un plan. El segundo pacto es el pacto de las obras, que es lo que le establece el pacto que hace de obras con el hombre no caído, digamos, con Adán y en la época del Edén. Ahí hace un pacto que es lo que mayormente conocemos como mayordomía, pero es unas obras que se establecen. Y luego está el pacto de la redención, que es ya con Cristo, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que esos 3 pactos están vigentes. Los 3, no es que uno ya pasó y el otro estamos en el otro. Entonces, por lo tanto, el pacto de obras es un pacto que sigue vigente. ¿Y cuál es este pacto de obras? Es lo que conocemos como mayordomía, pero en realidad son 5, ¿no? El primero es
creced y multiplicaos. El segundo es lo que conocemos más como mayordomía, que es sojuzgar, administrar la creación. El tercero es el trabajo, el cuarto es la ciencia y el quinto es la familia. Eso es el plan divino establecido con el pacto de obras para el hombre, el cual estableció en Génesis 2, ¿no? En Génesis 1 hace la creación, en Génesis 2 se establece cómo va a ser la creación y sobre todo el relacionamiento de todos estos actores, digamos, que es muy importante. Pero viene la caída, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué es lo que pasa con la caída? Es que se rompe el relacionamiento entre Dios y el hombre, entre el hombre y la naturaleza, ¿no es cierto? Y ahí es donde se da, digamos, la dificultad que estamos viviendo, por decir así, que luego en el pacto de la redención se vuelve a restablecer, y diría yo que en mejor grado, porque pasamos a ser criaturas de Dios en un plan divino, a ser hijos de Dios, ya participando de toda la gloria con Cristo, ¿no? Pero digamos que es muy importante, por lo tanto, ese pacto de obras, porque son 5 que son vigentes, y que precisamente el plan divino es esa armonía que deberíamos de desarrollar entre nosotros como plan de desarrollo, que es crecer y multiplicar, en sojuzgar, o sea, administrar bien los recursos de la tierra, que es lo que muchas veces la gente cree que es solo la mayordomía, pero también es el trabajo, también es la ciencia y la familia. Y eso es precisamente lo que con la humanidad caída se está destruyendo, ¿no? Estamos destruyendo el modelo de desarrollo del plan divino, y es un modelo que ya no busca llegar a un desarrollo equitativo, sino que es riqueza, codicia, nivel de vida. Hemos también cambiado la naturaleza, pues no hay ni qué hablar, la estamos destrozando, no la estamos administrando, ¿no? La estamos explotando. El trabajo se ha desvirtuado totalmente, ya no es un trabajo que permite sobre todo un bienestar y un relacionamiento entre los hombres, sino que el trabajo se volvió una cuestión económica, donde lo terrible es que antes el trabajo se equivalía en costo monetario, o sea, cuánto me cuesta a mí hacer una silla en tiempo, en horas, eso equivale a tanto, por lo tanto la silla vale el material más mi trabajo, eso era el trabajo, ¿no? Pero ahora se hace más dinero metiendo el dinero en interés que en trabajo, ¿no? Y el trabajo se ha desvirtuado como relacionamiento humano y es algo más individual para mi vida, entonces también lo estamos desvirtuando completamente. La ciencia, pues ya dice en los tiempos finales la ciencia se incrementará, pero también el mal, ¿no? Y la ciencia está yendo también con otro objetivo, que es más la codicia y el bienestar y el nivel de vida, que esa armonía. Y la familia, pues yo creo que nosotros todos conocemos qué está pasando con la familia, ¿no? Ya la familia que Dios instituyó no es lo que se está manejando algo. Entonces, lo que quiero decir es que ese pacto de obras que se estableció con la humanidad caída está llegando a un fin de destrucción, y son los 5 temas que tenemos que cuidar, no solamente el ambiente, son las 5 cosas que tenemos que cuidar. Y bueno, ahora veremos pues en el transcurso del conversatorio, para no abundar más, todas estas implicaciones y cómo el mundo está viendo esto mismo, obviamente con otros ojos, pero coincidiendo completamente con las escrituras de lo que viene, incluso con mayor, con mayor certeza de ciertas cosas. Importante que nosotros como reformados debemos conocer esos 3 pactos, ¿cierto? El pacto de la redención, el pacto de obras y el pacto de la gracia, y que la mayordomía de la creación la vivimos en diferentes escenarios. Pastor Wilcar, hay otro concepto que es el mandato cultural, del que se habla mucho también bíblicamente. ¿Es lo mismo que la mayordomía de la creación, o cómo se puede relacionar el concepto de mandato cultural? No es lo mismo. El mandato cultural es lo que aparece en Génesis 1:28, es el llamado que Dios le hace a la humanidad de
de crecer, de multiplicarse, de sojuzgar a la tierra. Y aparece luego también en una versión resumida, con algunos cambios que ya explicaremos más adelante, en Génesis 9:1 en adelante, cuando después del primer juicio a la humanidad que se dio en el caso de Noé. El mandato cultural es simplemente el llamado que Dios le hace a la humanidad de crecer, de cumplir esas 5 cosas que mencionó Juan Guillermo, y yo añado, me gusta añadir, pensar también en la parte artística, el amor por la belleza. O sea, nosotros también estamos llamados a hacer arte, a admirar la belleza. De hecho, eso es algo propio de nuestra naturaleza. Nosotros amamos lo bello, buscamos lo estético, y obviamente el pecado ha distorsionado el concepto del arte y la manera de hacerla, pero eso también va incluido. El mandato cultural es sencillamente el encargo que Dios le dio a los hombres, a la humanidad, de desarrollar la cultura, la ciencia, desarrollarse socialmente. En Génesis, para verlo de una manera sencilla, en Génesis comenzamos en un jardín, en un huerto, y en Apocalipsis, que es el fin de la historia, estamos en una ciudad. Esa transición del huerto a la ciudad, eso se puede definir como el mandato cultural, un llamado que tiene la humanidad de crecer y desarrollarse. Nosotros, nuestra propia identidad, no somos estáticos, queremos crecer, queremos aprender, tenemos curiosidad, y esa curiosidad se manifiesta en la ciencia, en el arte, en el desarrollo social. El mandato cultural está ahí implícito, y es un mandato a toda la humanidad. Así que, en una forma fácil de decirlo, el mandato cultural es lo que Dios le ordena a la humanidad, y la mayordomía es lo que debe hacer la humanidad, la respuesta, como decía ahorita Juan Guillermo, la respuesta que debe dar la humanidad a ese mandato. O sea que la mayordomía es cómo respondemos a ese mandato cultural. Muy bien, vayan elaborando sus preguntas, es un tema supremamente interesante. Al final tendremos un espacio para las preguntas. Los que están en línea por YouTube lo pueden hacer, nos escriben por el chat, y bueno, los que están aquí en el auditorio también, ahorita les pasamos algunos recursos para que las escriban. Tal vez no las respondamos todas, pero tratamos de las más importantes tratarlas. Y las que sepamos. Y las que sepamos también. Ok, el mundo está preocupado por la parte ambiental, el mundo secular se pregunta y tiene propuestas de, bueno, ¿qué vamos a hacer con cómo estamos en la parte ambiental? Vamos a ver un videito más donde nos va a mostrar cómo a nivel global el mal o la mala utilización de nuestros recursos, del ambiente, está haciendo estragos hace mucho tiempo, pero cada vez es peor. Entonces aquí va un videito donde reflexionamos sobre ello y seguimos con otras preguntas. En llamas. Tras un nuevo accidente en un oleoducto del Golfo de México. El evento que faltaba para culminar una semana en el que parece que la Tierra nos grita: actuad ahora, antes y después. En solo 30 minutos la población de Layton, en Canadá, pasó a la historia, solo un día después de registrar 49,6 grados centígrados. Muchas veces pensamos en la crisis climática como algo lejano, como algo del futuro. Voy a enseñarte 6 eventos impulsados por la emergencia climática que están ocurriendo simultáneamente, ahora mismo. 1. Cientos de muertes por golpes de calor, refugios climatizados que parecen escenas de película, incendios de potencia inédita y los científicos boquiabiertos por contemplar un escenario así en Canadá en junio. Si esto ha pasado a ser posible, ¿a cuánto podemos llegar entonces en España o en Latinoamérica? 2. Megasequía en el oeste de Estados Unidos. La mayor sequía de la historia del país está provocada por el agua e intentar que al menos una parte logre superar el verano.
La situación llega hasta el punto que el gobernador de Utah ha declarado 2 días de rezo colectivo oficial para pedir lluvias. We need some divine intervention. Quizá no estaría de más, además de rezar, acelerar la transición ecológica de una vez y dejar de calentar el planeta. 3. Inundaciones en Detroit. El calentamiento global no solo provoca sequías, también genera caos climático. Las catástrofes meteorológicas ya se han multiplicado por 5 en todo el mundo y mientras una parte del país se muere de sed, otra se inunda. 4. 60 centímetros de hielo en Francia para darle la bienvenida al mes de julio. Granizadas e inundaciones relámpago causan estragos y arrasan cultivos en Francia, Alemania, Rusia. 5. Hambruna en Madagascar por la peor sequía en décadas. Se ha declarado la emergencia humanitaria y ya hay más de 1 millón de personas en riesgo extremo. 6. Miami, donde el aumento del nivel del mar lleva siendo un problema desde hace años, ha corroído los cimientos de un edificio que se ha desplomado como un castillo de naipes. Y así podríamos seguir horas. Y todo esto está sucediendo con un aumento de la temperatura global de 1 grado. Según los científicos, vamos directos con las políticas climáticas actuales a un aumento de la temperatura global de 3 grados al menos y nos estamos acercando peligrosamente al punto de no retorno. La buena noticia es que aún estamos a tiempo. Eso sí, tenemos que reducir a 0 las emisiones de gases de efecto invernadero tan pronto como humanamente sea posible y, a la vez, restaurar a gran escala los ecosistemas que equilibran el sistema climático global. Las ventajas son incontables y el coste de no actuar a tiempo es sencillamente incalculable. Comparte este vídeo para exigir literalmente la vida en ello. Guillermo, ¿cuál es la visión que tiene el mundo con respecto a la interacción, al desarrollo ambiental con el ser humano? Pero el mundo lo ha venido, digamos, como descubriendo, y es en el año 92 que se hace una cumbre que se llama la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 92, donde se reunieron los jefes de Estado de prácticamente todo el mundo. No fueron ministros de ambiente, delegados, no, presidentes. Y ahí se estableció este tema, ¿no? Sobre todo, ¿quiénes somos y a dónde vamos? Y una de las cosas que se decían ahí es que posiblemente el hombre no sea de este planeta, ¿no? A los ojos de las consecuencias de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el hombre es el único ser vivo que no se adapta a la naturaleza sin dañarla para su desarrollo, ¿no? Casi que es inevitable que con el desarrollo impacta al ambiente y no se entendía. Ahora nosotros sí entendemos porque Génesis 3 nos dice por qué, y es porque se rompió esa relación del hombre con la naturaleza y del hombre con Dios y del hombre con el hombre. Entonces nosotros sí sabemos que eso, pero digamos que el mundo descubre que hay un problema. Y ahí es donde se establece que la salud del planeta, se empieza a hablar de la salud del planeta y se empieza a decir que el planeta está enfermo, ¿no? Que tenemos una enfermedad crónica y que si no cambiamos el estilo de vida, vamos a llegar a un punto de no retorno. Entonces es como decir, mire, tiene diabetes, entonces tiene el azúcar alto. Si usted no cambia su estilo de vida, de cómo come, hace ejercicio, empieza a cambiar esos hábitos, en poco tiempo no tiene retorno. Y eso es lo que el mundo en el Río 92, presidentes del mundo establecieron, y se estableció lo que es el desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos desarrollar sin que dañemos el planeta? Y para eso se establecieron 3 temas que son los que se usan ahora para cualquier proyecto. Cómo se impacta en lo económico, en lo social y en lo ambiental, ¿no es cierto? La sostenibilidad que se llama de esos 3 aspectos, y que el desarrollo impacta esos 3 aspectos. Está impactando en la salud del hombre, en lo social y en lo ambiental, ¿no? Y ahí estamos viendo que esas 3 cosas están pasando, y si bien se establecieron
esas cosas en Río 92, digamos que el hombre no aprendió. Vino Río más 20, o sea, en el 2012, o sea, 20 años después de Río 92, se volvieron a tocar los temas y ahí ya se estableció no quiénes somos ni a dónde vamos, sino quiénes queremos ser y a dónde queremos ir. Y se establecieron una cantidad de pactos, digamos, que lo interesante es que son filosóficos. O sea, que por primera vez nos estamos dando cuenta que el tema es filosófico, no técnico, ni político, sino que el hombre tiene que redefinir cómo quiere vivir y a dónde quiere ir. Y la conclusión grande es que tenemos que renunciar, o sea, en el mundo técnico científico, desarrollo a muchas cosas, sacrificar nivel de vida por calidad de vida. Y uno de los indicadores que se toma, que es el más conocido, es el cambio climático, que es un síntoma. El cambio climático no es un problema, no es la causa, es un efecto que lo podemos medir como la temperatura, ¿no? Eso indica que yo tengo alguna infección, pero el problema no es la temperatura, es lo que me está pasando. Y a lo mismo que hay un cambio climático, hay un cambio de aguas, un cambio de suelos, un cambio de incertidumbre de la biodiversidad, en fin, no es una sola cosa, es muchas cosas que están coincidiendo. Y entonces el que se toma como indicador, y es lo interesante en el mundo, es el cambio climático. ¿Y qué es lo que nos dice el cambio climático? Que durante 10.000 años el hombre en la tierra tuvo una estabilidad de equilibrio de la naturaleza como el Señor estableció en su plan divino. Pero en ese proceso de desarrollo, en los años 1800, hubo un cambio de energía, encontramos otra energía que nos permitió llegar a otro nivel de desarrollo, que fue la era industrial, primero con la energía hidráulica, el carbón y los combustibles fósiles, y ahí empezó un poquito el problema. Entonces se estableció, según el mundo científico, que a partir del año 1800, que es la época preindustrial, el hombre tiene, digamos, un margen de subir 2 grados de temperatura para el año 2100. Si para ese año 2100 llegamos hasta ahí, estamos en el límite del no retorno. Si subimos más de 2 grados, viene pues un mundo apocalíptico, digámoslo así. El problema es que por el uso indiscriminado y la explotación desmedida de petróleo, deforestación, el CO2 y los gases que se llaman de efecto invernadero han aumentado en la naturaleza y eso hace que se caliente el planeta. Es como que a una olla le pongamos una tapa. El CO2 y los gases invernaderos lo que hacen es que permiten que entren los rayos solares que calientan, pero no permiten que salga el calor de más y mantenga la temperatura. Entonces por eso la temperatura va en aumento. En la medida que más quememos cosas, destruyamos plantas y árboles, va a subir. Entonces el tema es que ya en este momento se estima que estamos cerca de los 2 grados. Ya ahora. Hoy. El video nos decía que ya llevamos 1. Pero ya se está diciendo, claro que en eso hay muchas versiones, pero básicamente lo último que yo sé es que estamos cerca de 2, que para el 2050 vamos a estar más bien cerca de 3 y que para el 2100 entre 4 y 6 grados. Y se había pronosticado 2 grados para 2100. Así es. Y ya llevamos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el mundo científico sí está viendo un fin. Nosotros que ya lo sabíamos de antes, muchas veces, sí, sabemos, pero como que todavía tenemos tiempo, no sé, como que la iglesia no se está dando cuenta que Cristo está por venir, ¿no? Porque, bueno, creo que más adelante podemos ver cuáles son las expectativas ante este panorama, si no cambiamos. Entonces, fíjense que el tema es igual que en el tema espiritual, renuncia. Si no renunciamos a la calidad de vida, así como no renunciamos a la carne, digamos, y al egoísmo, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Así es. Entonces, sabemos que al decir que no vamos a lograr, me refiero que Cristo va a tener que venir antes que destrocemos este planeta, ¿no? Y que destrocemos los 5 mandatos, destrocemos la familia, destrocemos el trabajo, la ciencia, en fin. Entonces, lo que hay que ver es que no es solo el tema ambiental, sino todo el tema social, el tema económico, que el hombre está destrozando por ese
maldición de Génesis 3 y que tenemos que revertir con el pacto de gracia y de redención que nos permita tener otra mirada de gracia hacia las cosas. Esa es la visión que nos dan las naciones, los presidentes en Río 92 y ahora en el 2012. Hay una visión del mundo y unos propósitos. La última pregunta es quiénes queremos ser. Pero entonces la visión bíblica que se alinea con esa visión del mundo, ¿cómo funcionaría? Bueno, pues bíblicamente es la reconciliación que viene a través de la redención, a través de Cristo, que restablecemos esa relación. Entonces tenemos nosotros como cristianos que hacer efectiva esa reconciliación. Y muchas veces, o muchas iglesias, que está bien, no digo que no, pero básicamente se dedican a la relación de restablecer la conexión con Dios. Pero viene la otra conexión, que es la cruz. La cruz nos dice amor a Dios. ¿Y qué nos dice? Amor al hombre, al prójimo y a la naturaleza. O sea, tenemos que restablecer ese relacionamiento con los otros actores en ese plan divino para recomponer eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, no solamente tener nuestra relación con Dios de amor, sino de amor entre el prójimo, entre el hombre y el amor con la naturaleza, que ya vienen aplicaciones prácticas que vamos a ver, pero digamos que en esencia es eso, ¿no es cierto? Y el tema es que el mundo científico dice, sí, hay que hacer eso, pero hay que hacerlo rápido, porque no tenemos tiempo. Así es. Pastor Wilcar, entonces, ¿cómo se alinean también esas dos visiones, esa visión del mundo y esa visión teológica? Ahí uno piensa, por lo menos ve este video y simplemente a mí por lo menos me asombra cómo el mundo está llegando a los mismos conceptos, como decía Juan Guillermo, que está en la Biblia. Y una vez leía que una metáfora, que los filósofos se esfuerzan en sus razonamientos en trepar y llegar a una cima, y cuando llegan a la cima lo que encuentran en la cima son los grandes teólogos discutiendo, y lo podemos ver aún en el plano empresarial, cómo cada vez se le da más relevancia al tema de la persona, y ya no llamemos recursos humanos, sino talento humano, y son principios que están en la Biblia de el ser humano es importante. Y aquí cuando hablamos de lo que está pasando en el mundo, y Juan Guillermo mencionaba que la caída, Génesis 3, habla de un rompimiento en la relación entre Dios y entre el hombre. Hay una tercera relación que está rota y es una relación de identidad. Y nosotros necesitamos en Cristo reconciliar esas tres cosas. Y ese quizás es el elemento que le falta al discurso que uno ve por fuera, científico. En el video termina diciendo tenemos que cambiar o reducir a cero las emisiones lo más pronto posible. Sí. O ver el discurso de los psicólogos y de las ciencias sociales que dicen tienes que cambiar, cambia tú mismo, y siempre la pregunta es ¿cómo? O sea, y uno ve eso y oye, sí, reduzcamos las emisiones, pero ¿cómo? O sea, no es tan fácil proponernos y decir vamos a cambiar todo si no hay un cambio en nuestro corazón, si no hay un cambio a nivel espiritual, que es lo que plantean las Escrituras. Y esa es la razón por la que hacen una cumbre, 20 años hacen otra, se están levantando alertas, se están haciendo estos videos y no hay cambio, no hay un cambio, el cambio no se nota, porque no es suficiente con proponer, necesitamos un cambio que es a nivel espiritual, y ahí es donde la ciencia se queda corta, porque no se trata solo de restaurar relación entre hombres, Dios y nuestra identidad, porque parte del problema ha sido un problema de identidad del corazón, la caída que distorsionó el trabajo, distorsionó la ciencia, distorsionó el arte, y eso es lo que ha producido la ambición, codicia
Y mientras eso no sea subsanado, va a ser muy difícil que haya un cambio profundo. Así es que la manera como se alinean las dos visiones es que tenemos que renunciar a muchos hábitos, cambiar algunas actitudes y formas de vida, mis hermanos, y allá en línea, pensar en cómo podemos cambiar y renunciar a muchos vicios que tenemos en el manejo de los recursos para poderlo lograr, porque nos dicen tal vez no lo logremos, tal vez ya no hay tiempo, estamos al límite. Entonces se requiere de un cambio drástico en nuestras actitudes y en nuestras convicciones. Bueno, sí, pero es que ese es el punto, y quizás eso a veces la queja, o no la queja, sino el sentido de inconformidad que me dan estos videos, no es tanto de cambio radical o hacer algo, sino, por lo menos para nosotros los cristianos, es encontrar nuestra identidad en Cristo. O sea, un creyente que alinea su vida con el Evangelio y empieza a vivirla, empieza a cambiar de hábitos. O sea, no puede ser un creyente fiel y tener codicia y tener una ambición desmedida. Por eso el punto es, cuando se habla, hemos mencionado aquí la renuncia, no es la renuncia, por ejemplo, que piden a veces estos videos de abandónalo todo, déjalo todo y vete a vivir a la montaña sin energía eléctrica, aunque esa podría ser una opción de vida, pero es renuncia en el sentido que la Biblia dice que debes renunciar. O sea, porque formar familia, tener cosas, tener un estilo de vida, es algo a lo que estamos llamados a tener. La pregunta es, ¿cuál va a ser nuestro marco de referencia ahí? ¿Va a ser el mundo? ¿Va a ser la codicia? ¿O va a ser el Evangelio? así es. Bueno, muy bien. En esta primera parte abarcamos lo ambiental, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con lo creado. Pero hay otro escenario donde también debemos ejecutar la mayordomía de la creación, lo que tiene que ver con la administración, y es el escenario del trabajo, ¿sí? Y existe de pronto una inclinación a creer que somos más espirituales en la iglesia o en las actividades de la comunidad cristiana, y que el escenario del trabajo o el escenario secular es algo diferente. Pastor Wilcar, ¿cómo podemos hacer para no caer en ese dualismo? Es decir, que hay veces somos espirituales y hay veces estamos fuera de la iglesia, entonces hacemos lo que queremos. ¿Cómo ejecutamos esa mayordomía dentro del trabajo y dentro de lo laboral? Para mí creo que la forma más fácil es una palabra que acuñaron los reformadores, y es corandeo. Corandeo significa básicamente a los ojos de Dios, y es un término que ellos empezaron a usar en todo este movimiento de la reforma para redefinir la espiritualidad. En ese tiempo la espiritualidad tenía niveles, y eran los más santos o los que tenían la mejor calidad de vida eran las personas que habían decidido por el oficio sagrado, por ser sacerdotes y a tener alguna función eclesiástica. Y luego estaba el resto de las personas que tenían un tipo de espiritualidad, digamos, de segundo nivel. No importa que tan fieles fuesen yendo a la iglesia, por el hecho de que no habían dedicado su vida al ministerio, al trabajo sagrado, eran inferiores. La palabra corandeo es el recordatorio de que nosotros vivimos nuestra vida en presencia de Dios. En cada nivel, en cada rol que ejercemos, en cada momento de nuestra vida estamos en la presencia de Dios. Y eso es ese recordatorio de que todo oficio, y si retomamos lo que decía Juan Guillermo, de que el mandato incluye el trabajo, nuestro trabajo también es sagrado. Nuestra forma de hacer arte es sagrada, nuestra forma de levantar una familia es sagrada.
lo hacemos en presencia de Dios y por tanto deberíamos hacerlo en adoración. Uno de los problemas quizás o una de las respuestas erróneas espiritualmente es ver la vida de manera dualista. Hay un rol espiritual y hay un rol secular. Entonces le decimos, y me lo dicen mucho a mí, que yo tengo algo especial porque yo me dediqué al ministerio al tiempo completo. En cambio me dicen así con pesar, pero yo tengo un trabajo secular. Y realmente cuando tú piensas con esa visión corandeo, no hay trabajos seculares, porque tu trabajo puede ser el trabajo cavando una zanja o en una oficina, está en presencia de Dios, así que deberías hacerlo con reverencia. Y una ilustración famosa de esto es, en cierta ocasión le preguntan a Martín Lutero, le pregunta un creyente, un zapatero, cómo él podía ser un mejor cristiano, cómo podía ser un cristiano más fiel, más espiritual. Y la respuesta de él fue: haz los mejores zapatos del mundo, porque eso es parte del llamado. Si eres un creyente fiel, tu trabajo, si lo haces con fidelidad, según tu profesión, según tu rol, estás glorificando a Dios con eso. Y entonces la respuesta, ¿cómo evitar ese dualismo? Vive corandeo. O una vida o un trabajo centrado en el Evangelio, centrado en Dios. Y hay títulos que en la iglesia promocionamos y tienen que ver con la familia, con el matrimonio. Entonces, Juan, ¿cómo sería ese trabajo centrado en el Evangelio? Sí, ahí es donde tenemos lo que hablábamos de la renuncia y de la forma en que trabajamos. Entonces, hay que trabajar como en 3 niveles, digamos. En el nivel personal, a través de mi vida y de mi profesión, como estaba diciendo Wilker, como iglesia, como comunidad eclesial, que tenemos que impactar a la sociedad y a la sociedad civil. Uno de los temas que estamos viviendo, y creo que todo el mundo en este momento, Colombia en particular, es la incertidumbre política, porque ahí también se ha llegado a una crisis, ¿no? El modelo político-económico está fallando, hay que cambiarlo, es un tema de cambio, y posiblemente buscar otros sistemas. Uno de los sistemas que siempre se ha promovido pero no se ha podido desarrollar es que empiece de lo local, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Hay algunos países que lo han hecho, como Suiza, que manejan los cantones, y entonces ellos, su base, digamos, de decisiones político-administrativas es de abajo hacia arriba. Y ahí sí se logran cosas de cambiar. Por ejemplo, en Suiza sacaron todas las industrias contaminantes, ¿no? Y claro, no las mandaron a nosotros, pero bueno, eso es otra cosa. Pero ellos las sacaron de ahí, porque ellos como comunidad deciden lo que quieren tener. Y eso es algo que nos falta a nosotros, de participar más en la sociedad civil para cambiar, para transformar. Nosotros estamos más en la rehabilitación de los que llegan golpeados, digamos, que en prevenir que hayan cosas, que cambiemos el concepto cultural, social, el desarrollo de cosas a través de la sociedad civil y a través de que manejemos el cambio de estos conceptos en la sociedad civil. Y hay la participación, los municipios tienen la entrada. Miren, ahora estamos en las mesas interreligiosas y ahí es poco las iglesias cristianas, están los católicos, incluso están los LGTBI, los diabólicos, todos ellos están ahí y nosotros recién estamos empezando a participar, ¿no? Entonces son espacios que la sociedad civil están dando para que participamos en transformar la sociedad, ¿no? En transformar la cultura, las cosas de ambiente. Por ejemplo, viene la fiesta de las flores, entonces viva la parranda y el trago y las mujeres. No, cambiemos a verdaderamente conceptos culturales, ¿no? Que podamos transformar, pero nosotros no incidimos en eso, porque no estamos ahí en esos foros, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tienen que participar, y con eso no estoy diciendo que ahora los pastores, además de llevar su trabajo eclesial, se tienen que ir a meter en eso, pero para eso está la comunidad cristiana. Entonces todos tenemos que participar, y puede haber, así como hay un ministerio de oración, un ministerio de misiones, puede haber un ministerio de sociedad civil,
donde se participe iglesias en conjunto, porque ahí es donde podemos transformar. Pero si nosotros nos quedamos a la expectativa de esperar los golpes, pues va a ser muy tarde. Fíjense que las expectativas, según el mundo científico, son 3. Que el hombre va a cambiar por las buenas y que se va a lograr, digamos, el cambio, ¿no? Nosotros sabemos que es una sociedad y una humanidad caída. No, el hombre por las buenas no va a cambiar. La segunda es que venga un holocausto, ¿no? Y que se baje la humanidad en 2.000, 3.000 millones, no sé, como por ejemplo una epidemia, una guerra, en fin, y que el hombre reconsidere y nuevamente reempiece con otro criterio filosófico. Y la tercera es que salgamos al espacio, ¿no? A colonizar el espacio y que tengamos una opción, digamos, de descontaminar acá, llevarnos la industria contaminante afuera, en fin. Pero ese está muy difícil porque no tenemos el combustible, no nos va a dar tiempo para el año 2100. Entonces, ¿cuál es la cuarta posibilidad? Que venga Cristo, ¿no? Esa es la. O algunos, pero ya estamos en temas teológicos más conflictivos, el milenio, ¿no? Algunos dicen que puede ser que el milenio con Cristo acá, el hombre logre sobrepasar, digamos, incluso colonizar el espacio en ese momento. Pero bueno, ya ahí no quiero entrar, pero sí está claro las 3 cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es, a nivel personal, como persona reconciliada por la gracia, transformada, ¿cómo puedo influenciar con mi ejemplo, con mi trabajo? Desde la excelencia. Desde la excelencia. Y somos llamados a ser excelentes en cualquier escenario. Por ejemplo, los lunes todo el mundo se levanta a trabajar y muchos se quejan, y otra vez. Y nosotros somos llamados a ser diferentes, ¿cierto? Porque como dice Colosenses 3:23, que lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Entonces, qué bueno, los lunes, después de un tiempo de descanso, voy a servirle a mi jefe, que es el Señor. Y allí es donde el Evangelio es el centro también en mi trabajo, Pastor Wilcar. Sí, de hecho, algo importante que dijo Juan Guillermo y se ha repetido, nosotros no podemos confundir el mandato cultural, nuestro llamado como humanidad, con la Gran Comisión. La Gran Comisión es el llamado de la iglesia a predicar el Evangelio. Y por eso la iglesia comete un error si asume que el mandato cultural es su responsabilidad y prediquemos solo el medio ambiente y desarrollemos campañas ambientales y que eso sea el centro. La iglesia no está llamada a eso. La Gran Comisión es muy clara: proclamar el Evangelio y hacer discípulos. Los temas sociales, los temas ecológicos tienen cabida dentro de la vida de la iglesia, pero no son el centro. Y este tema en particular de la mayordomía de la creación y del mandato cultural es un tema que debe ser propio del creyente como iniciativa. Es decir, no hay una excusa de decir: yo no tengo mi compromiso con el mandato cultural porque la iglesia no tiene ecorredil o no tiene un programa de reciclaje. Eso es un error. O sea, el llamado de la iglesia es predicar el Evangelio, y el llamado del cristiano es fiel en vivir el Evangelio, y esa vida fiel se refleja también cumpliendo este mandato cultural. Pastor, entonces resumiendo la mayordomía de la creación como iglesia, entonces ¿cómo la aplicaríamos? O sea, ¿qué cosas prácticas podríamos hacer? Ya tenemos algunos conceptos teológicos, tenemos la palabra que nos llama a ser buenos mayordomos, pero para la iglesia y para los que nos escuchan en línea, aspectos prácticos que podamos hacer ya, que estén a nuestro alcance. Hablamos, por ejemplo, en el ministerio tenemos la botellita, recoger el plástico, ahorrar agua. Es suficiente. ¿Qué más cosas prácticas podemos hacer para cumplir este mandamiento en este tiempo tan difícil? Hay una palabra que no nos gusta, y es renuncia y poner límites. O sea, creo que un problema que
que tenemos nosotros es que no le estamos poniendo límites a nuestras vidas. Y voy a dar algunos ejemplos de renuncia. Renunciar a algunos privilegios, por así decirlos. Entender, por ejemplo, no todos podemos tener carro, no todos podemos salir en carro. No debemos renunciar a expectativas de gastar, consumir. Esto es un tema que está muy ligado a nuestra identidad en Cristo. Pero también tenemos que poner límites. Y, por ejemplo, es algo una observación que siempre le hago a los jóvenes, especialmente a los profesionales. Ustedes tienen que poner límites. Límites en cuanto a su vida. ¿Hasta cuándo van a correr? Porque estamos en una sociedad que te está diciendo, termina la universidad y haz la maestría y después haz el doctorado y busca y la gente está corriendo y siempre vive en una insatisfacción, y yo creo que hay un momento en el que hay que decir, y eso es algo personal de cada cristiano, decir, yo quiero vivir en este tipo de casa, yo quiero tener este modelo de vehículo, yo quiero tener este tren de vida, yo quiero tener este tipo de vacaciones, porque si no vas a estar demandándole a tu vida y te vas a unir a una cadena de consumismo, de carrera, de desgaste que está acabando nuestra sociedad. Así que 2 cosas que hacer: renuncia y poner límites. Y ejemplos prácticos, por ejemplo, los habituales. Reduce el consumo de plástico, por lo menos desechable. No solo participa en iniciativas como botellas de amor, ahorra energía. Hoy hay muchas maneras y formas de saber qué productos uno puede consumir que tienen menos huella de carbono. Uno puede involucrarse en eso, pero más allá de eso es aprender a renunciar a cosas y ponerle límites a la vida. Sí, yo también añadiría que una de las dificultades que tenemos en Occidente es que tenemos una vida muy individualista, ¿no? A diferencia de Oriente, que las que viven más su fe es parte de su vida integral, ¿no? Y ellos logran cosas más en comunidad y pueden lograr más este tipo de renuncias, ¿no? Entonces, nosotros vemos que los musulmanes, no estoy diciendo que comparto y que sea bueno, pero por dar un ejemplo, pues las mujeres tienen que vestirse así, no permite que llegue una mujer con ciertas cosas. Nosotros no tenemos ninguna cosa comunitaria, sino que cada uno hace lo que quiere, no ponemos límites, digamos, pero de acuerdo a nuestra fe y a nuestras costumbres, sino que nosotros tendríamos que establecer también y una vida más de comunidad, más de solidaridad, más de apoyarnos unos a otros, ¿no? Pero es lo que dice Wilcar, todos estamos en una guerra de ver cómo consigo carro, casa, y cada uno se defiende como pueda, ¿no? Entonces yo creo que es el momento que la iglesia también tiene que entrar en una solidaridad, digamos un poco el modelo que a mí me gusta mucho, menonita o Amish. El problema de ese modelo pues es que se aislaron, ¿no? El Señor dijo que nos puso en el mundo, ¿no? Y ellos se aislaron como los judíos y se volvieron un pueblo especial, pero es un poquito eso, compartir más. Menonitas. Los menonitas o los Amish, ¿no? Los anabautistas, digamos, ¿no? Que comparten más, viven realmente el evangelio, pero aislados, ese es el problema. Pero eso nos falta más a nosotros cada uno vive por su cuenta y por su riesgo, digamos, ¿no? Y en ese contexto también cómo incidimos en la sociedad en esas políticas. Y ya se dijo algunas individual, lo del plástico, lo de la bolsa, con el agua, la energía, en fin. Pero cómo incidimos en esas políticas que cambien, por ejemplo, el uso del vehículo. Y renunciemos al vehículo y propongamos el transporte público, la bicicleta, a pie, la vida más sana, en fin. Todas esas cosas que pueden cambiar y que podemos apoyarnos. Hay 2 íconos que son los que definen un poco si vamos a lograrlo o no. El uso de vehículos de combustible fósil y el alcantarillado. Si esas 2 cosas no las cambiamos, no vamos a lograrlo. Es como un ícono, hay muchas cosas, pero digamos eso, o sea, tenemos que bajarnos del carro individual, renunciar, no hay nada que hacer, o no lo vamos a lograr. El carro eléctrico es una mejora, pero es otra vez el sueño americano, cada uno con un carro, una locura. Ustedes se imaginan los chinos, cada uno con un carro, 1.300 millones de chinos, ¿no?
O sea, no puede ser. Entonces hay que cambiar eso. Y segundo, el alcantarillado. Pues nos toca renunciar a algunas comodidades, pero no podemos seguir usando el arrastre para contaminar el agua, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas nos permiten ser más solidarios, una sociedad más de comunidad y no individualista, y poder participar en las políticas públicas que lleven estas transformaciones no de nivel de vida, sino de calidad de vida, y siempre con el tema principal, que es el amor hacia todo, ¿no? Hacia las relaciones, hacia el hombre, hacia la comunidad, hacia aún a los no creyentes, a todos, ¿no? para todos, porque son parte de la comunidad, de los que tenemos que administrar también, ¿cierto? Y el Señor nos ha llamado a amar también al prójimo. Bueno, pero podemos caer también en un extremo. Podemos decir, el Señor ya viene, ya no, esto no tiene remedio, o si yo arranco con un proyecto hay mucha corrupción, no lo vamos a alcanzar. Puedo caer en el extremo de decir, no puedo hacer nada. Como también hay otro extremo donde me vuelvo loco ambientalista, entonces ya los árboles son lo mejor, los animales no puedo vivir sin ellos, o entrego más tiempo o más objetivos a la creación que al mismo Dios. Entonces, ¿cómo puedo regular para no ir a esos extremos, Pastor Wilcar? La respuesta es el Evangelio. Esos dos extremos son lo que un filósofo cristiano, Francis Schaeffer, llama respuestas erradas al problema ecológico. Y ese individualismo, esa indiferencia, esa separación, eso es simplemente dualismo. Es asumir, no me interesa el medio ambiente porque lo importante es la parte espiritual. Al final Dios va a llevar las almas al cielo y todo va a ser consumido por el fuego, y eso es una lectura errónea de lo que dicen las Escrituras sobre la creación. Dios es Señor de toda la creación, no solamente de los seres humanos, y mucha gente se escuda en eso. No, es que mi llamado es a predicar el Evangelio, no a cuidar el medio ambiente. Se va a ese extremo. El otro extremo quizás se ve más en el ámbito secular, es el panteísmo. Atribuyámosle a toda la creación nuestras emociones y nuestros sentimientos, entonces protestemos porque quieren cortar los árboles, y los árboles sienten y los árboles son nuestros hermanos, y empieza a humanizarse la creación, y realmente cuando nos vamos por esa línea terminamos degradando la humanidad y a la creación. Y un ejemplo que les dejo ahí es la India. Es un país que ha elevado tanto los animales que dejan que las ratas se coman las cosechas que deberían consumir, que son para el consumo humano. La respuesta a estos extremos es el Evangelio, porque el Evangelio nos dice quiénes somos y cuál es nuestro rol dentro de la creación y cómo nosotros debemos relacionarnos con la creación. Entonces, yo diría, tienes esas dudas, esas inquietudes, ve lo que dicen las Escrituras sobre quién eres tú, cuál es tu rol con la creación y cómo debes relacionarte con ella. ¿Quieres completar algo? No, yo creo que también hay una parábola, aunque se refiere más a lo espiritual, pero también creo que en este tema, y es la de las vírgenes que esperaban al esposo, ¿no? Entonces hay unas que tenían sus lámparas con aceite y otras que no. Y cuando ya llegó el novio, ahí es donde empezaron a correr. Entonces yo creo que eso mismo tenemos que hacer. No dejarnos no, ya se va a acabar, no hagamos nada, esperemos, ¿no? Y ya cuando venga es que nos vamos a dar cuenta que nos hace falta, ¿no? Y tenemos que estar preparados y tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó, y tenemos que llevar ese mandato de la mayordomía, porque ya les digo, como vimos al principio, el pacto de obras nos va a pedir cuentas por eso, no para condenación o para salvación, sino porque es un mandato que nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos? ¿Qué contaminamos? ¿Qué destruimos? ¿Qué protegimos? ¿Qué hicimos acá en la tierra para ese mandato que nos dio en los 5 temas en Génesis, ¿no? Nos va a pedir cuentas. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que hacer lo nuestro, y que
nos encuentre el Señor con las botas puestas, ¿no es cierto?, en el trabajo, no sentados esperando, ¿no? Hacer lo que nos corresponde. Aunque sea poco, esos poquitos se van sumando para que lo hagamos bien. Entonces, mayordomía en lo ambiental, mayordomía en el trabajo, mayordomía como iglesia. Bueno, Juan Guillermo acaba de llegar de Misión Caquetá, llegaron el día miércoles, ¿cierto? Fue una experiencia también donde experimentaste algo sobre estas nuevas propuestas ambientales, ¿cierto? Era parte de la misión. ¿Cómo podríamos, Juan Guillermo, o cómo se puede articular la mayordomía de la creación en las misiones? Sí, ahí es muy interesante porque ahí vemos como los dos mundos, ¿no? Un mundo que todavía no se ha desarrollado como nosotros y donde pretendemos mejorar sus condiciones de vida, pero que a la vez no les demos el modelo que nosotros tenemos exactamente de nivel de vida, sino de calidad de vida. Entonces yo diría, nosotros tenemos un nivel de vida muy alto y una calidad de vida más o menos. Ellos en cambio tienen un nivel de vida muy bajo y relativamente una calidad de vida más en contacto con la naturaleza, de más equilibrio, en fin. Entonces tenemos que buscar un punto de cómo mejorarlos, pero sin llevarles nuestras dificultades, digamos, ¿no? Entonces es un tema interesante porque tenemos que ver cómo se desarrollan, cómo evitamos que se enfermen por cosas que nosotros ya encontramos como mejor vivienda, agua, saneamiento, el manejo de basuras, de vectores, pero que no les llevemos, por decir, un alcantarillado, ¿no? Porque entonces estamos llevándole el mismo problema que vamos a tener nosotros ahora, ¿no? Lo que nosotros... O sea, ustedes imaginan, Ciudad de México, 23 millones de personas, lo que es el alcantarillado de 23 millones de personas todos los días orinando, defecando y arrastrando en agua, es un río. Que ya están promoviendo cambios en ya ellos ya saben que no pueden sostener eso y que hay que cambiar ese arrastre. En China es lo mismo, en China no tienen agua, tienen muy pocos años para que entrar en una crisis total de agua. Entonces no pueden usar la poca agua que tienen para arrastrar excretas, porque no es para ahí, la excreta y la orina tiene que ir a la tierra, no al agua. Entonces hay un montón de cosas que estamos haciendo mal. En su momento fueron buenas, pero ya no. Entonces no vamos a importar esas cosas a estas personas que necesitan subir, sino darles algo que pueda llevar ese mensaje de mejorar sus condiciones sin impactar tanto el ambiente y cambiar sus hábitos higiénicos. Entonces yo creo que por eso es muy interesante, porque viendo sus condiciones de vida podemos hacer una propuesta que no solamente transforme sus vidas espirituales a través de la evangelización, amén, sino cómo podemos transformar sus condiciones de vida para ese modelo de desarrollo que se nos dio en Génesis, de mejorar esas condiciones de vida, pero no para llevarlos al otro extremo. Entonces estamos viendo el sanitario ecológico seco, las cocinas solares, las cocinas de leña mejoradas, en fin, todas unas tecnologías, paneles solares, en fin, toda otra tecnología que ellos sí pueden adaptar más fácilmente que nosotros renunciar al alcantarillado y cambiarnos al sanitario ecológico seco, ¿no? Que sería para nosotros muy complicado. Es más fácil para ellos empezar con el sanitario seco que nosotros renunciar al alcantarillado, es mucho más difícil. Entonces son temas que tienen las dos condiciones de mejorar sus condiciones y a la vez de una interpretación mejor de lo que es calidad de vida sobre nivel de vida. Así es. Muy bien, entonces tenemos también preguntas de acá del público para que vamos cerrando, pero en resumen lo que cuesta es renunciar, ¿cierto? Porque si uno de los problemas que tenemos en nuestra ciudad es el alcantarillado, es algo que sigue sumando cada minuto y no hay hábitos que cambien en cuanto a eso. Bueno, tenemos por aquí una pregunta. ¿Qué hacer ante la apatía de creyentes frente al tema de la mayordomía de la creación? ¿Qué podemos hacer frente a los que son apáticos pero son creyentes? ¿O son creyentes pero son apáticos? Lo primero que yo diría es, no seas agresivo. En el fondo, una apatía de un creyente
hacia el tema del mandato cultural refleja una teología quizás confusa, una mala teología. Y por lo general las malas teologías no se combaten atacándolas ni refutándolas, sino con buena teología. Entonces es llevar a la iglesia otra vez a profundizar en el conocimiento de quién es Cristo como Señor de la creación. Cuando tú entiendes eso, que Jesucristo es Señor de toda la creación, tú no deberías ser apático a la creación, tú no deberías ser apático a este tema, tú deberías considerar más tu rol en todo esto de la creación. Entonces yo diría esas dos cosas: no ataques, no seas agresivo, apático, indiferente y estar ahí sobre la persona, y muéstrale teología correcta. Jesucristo es Señor de toda la creación. Amén. Bueno, yo creo que podría interpretar que muchas de esas personas se quedaron solo con el tema de que vinimos a este mundo a salvarnos, ¿no es cierto? Y no venimos solo a eso. Claro que primero tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón para ser salvos. Pero Efesios 10 nos dice claramente para qué. Para obras que fuimos predestinados, ¿no es cierto? Entonces ese es el tema. Como dice Wilcar, ahora pues tenemos que dar más conocimiento en esa teología de que no es suficiente el ser salvo, ¿no? Tenemos que dar frutos, y esos frutos son de amor, y esos frutos son de amor a la naturaleza, de amor al prójimo, y ahí es donde se tiene que ver esos temas también teológicamente, ¿no? Así es. Y pues ya se decía el profeta, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces tenemos que instruir al pueblo en todos estos temas que son integrales de la mayordomía, que no es solo la salvación a lo que vinimos al mundo, sino a llevar la obra creadora del plan divino, que es obras que fuimos predestinados para ella. Y es por eso que decimos, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Porque tenemos una tarea, hay obras que tenemos que hacer, y vale recalcar que somos no salvos por obras, pero sí para obras. Bueno, esta pregunta que viene por Santiago HF, yo creo que con Juan Guillermo, dice: reportes como de la BBC afirman que China contamina más que todos los países desarrollados combinados. En otras palabras, China contamina 1 millón de veces más que lo que haré toda mi vida. ¿Vale la pena reciclar o es un esfuerzo en vano? No, sí, hay un dualismo terrible que tenemos. Todos somos víctimas, pero todos somos culpables. O sea, no podemos decir China, ¿no? Todos. ¿Quién de aquí no usa vehículo y no contamina con el petróleo? Todos. O sea, todos estamos víctima y culpable. Obviamente, los países más desarrollados tienen más, por eso a ellos se les exige más. El problema de China es que es una locomotora industrial que no puede parar. Es una locomotora desbocada que si ellos tendrían que hacer renunciar a eso, la economía tendría que trabajar. Entonces no pueden, aunque quieran, digamos que no pueden. Por eso es que el mundo no logra los acuerdos. Todos se ponen de acuerdo, sí, estamos enfermos, sí, vamos mal, sí, pero a la hora de hacer los cambios no se hace. No es como cuando uno va al médico, ¿no? Le dice, mire, usted tiene que cambiar, hacer ejercicio, sí, claro. Pero a la hora de que vaya a hacer la dieta, el gimnasio, no lo hace, ¿no? Entonces, el tema es ese: China y Estados Unidos y India y Brasil, ¿verdad?, son los países que más contaminan, pero al final todos también somos culpables, ¿no? Y había una última parte que decía, no recuerdo. Que si vale la pena entonces. Claro, porque es lo mismo, es decir, bueno, si no hay nada que hacer, entonces comamos y bebamos, ¿no? Entonces entramos en fase Eclesiastés y entonces ya, no hagamos nada. No, yo creo que tenemos que hacer lo que nos toca hacer como cristianos, hacer ejemplo, hacer cambio, transformar. No lo vamos a lograr, bueno, de eso ya el Señor verá. Es como decir que tenemos que salvar a todos. No, nosotros predicamos, hacemos lo que nos toca, el Señor es el que va a dar el crecimiento y la salvación, ¿no? Así es, amén. Bueno, y muchas gracias por las preguntas, porque así entendemos que el tema es interesante, y qué bueno que nos sigamos preguntando para que otros también sepan que
tenemos grandes responsabilidades. Y bueno, vamos con esta pregunta, Pastor Wilcar. Teniendo en cuenta que la relación se rompió por nuestro pecado y en nuestra vida terrenal esto jamás se podrá restaurar, ¿quiere decir que la destrucción de la tierra es inevitable? Interesante pregunta. Bueno, varias cosas. Aquí en la tierra nosotros sí podemos alcanzar un grado de restauración y comunión con Dios que anticipa el cielo. La salvación tiene, y uno lo lee en el Nuevo Testamento, tiene como diferentes niveles. Eres salvo ya, es decir, toda la gracia, las promesas de Dios se cumplen ya en el momento en el que eres salvo, pero también estás siendo salvado en el tiempo y por eso eres también perfeccionado. Entonces no es un pretexto de decir, bueno, como no soy perfecto ahora, yo no tengo compromisos y el Señor va a intervenir en la historia y de alguna manera, como decía Juan Guillermo, algo va a pasar. Y nuestro llamado por eso es a ser fieles y a esforzarnos por ser hallados fieles, y tomando la parábola que él dijo, que cuando venga el novio nosotros tengamos las lámparas encendidas con suficiente aceite para nosotros y podamos recibirlo. La expectativa de cuándo va a ser, si vamos a llegar al año 2100, si vamos a llegar antes o después, es una expectativa entendible, pero no estamos llamados a hacer esos cálculos. O sea, de hecho, grandes errores de la historia de la iglesia han sido por anticipar cuándo es el fin del mundo o cómo va a ser. Sencillamente nosotros como creyentes estamos llamados a ser fieles. Nuestro llamado como creyentes es a ser fieles y a esforzarnos por vivir de una manera que glorifiquemos a Dios. Otra vez, vivir corandeo, vivir en la presencia de Dios y esforzarnos. Ya, si el mundo se va a acabar por la contaminación, no podría aseverarse. Dios va a intervenir en la historia, eso sí es algo seguro. Si lo va a hacer a través de una catástrofe climática o lo va a hacer antes, eso ya es un tema más especulativo. Que el Señor nos sorprenda haciendo la tarea, ¿cierto? No sabemos cuándo va a venir o si vamos a morir antes, pero que nos tome haciendo la tarea. Sobre todo yo diría que está la otra parábola interesante, ¿no? Cuando Él venga nos va a decir, bueno, tus 10 denarios que te di, o los 5 o el 1. Y eso es lo que tenemos que estar pensando cuando Él venga. Porque si estamos como el que te les dio uno, que dijo, no, bueno, como ya viene, no se puede hacer mucho, pues yo lo voy a enterrar. No, Él nos dio unos dones y unas habilidades para que lo desarrollemos, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo hasta el fin, ¿no? Amén. Bueno, y tenemos una última pregunta. Vamos a ver si entiendo acá lo que dice. Dice, ¿estaría bien como cristianos ser parte de movimientos seculares que están en contra de multinacionales que contaminan? Sí, solo que hay unas condiciones. Y ¿cuáles son los motivos de esos movimientos y desde qué óptica están abordando? Yo estoy convencido que el verdadero ecologista, el verdadero ambientalista es el cristiano, porque es el único que tiene un acercamiento correcto a la creación. Por lo general, un movimiento ambientalista no cristiano, secular, se va a acercar porque hay que proteger a los árboles, porque los árboles son mis hermanos y yo formo parte de esa cadena. Entonces, y eso no es un acercamiento bíblico, no es un acercamiento correcto. O simplemente por motivos de que yo quiero destruir y acabar con todo lo que no sea conforme a mis ideas. Solo un creyente va a poder acercarse de una perspectiva que va a decir, esto es la creación de Dios y Dios me ha dado esa responsabilidad. Así que
sí, uno oye estos movimientos ambientalistas, hacen trabajo formidable, uno podría unirse a ellos, yo animaría a la gente, pero uno tiene que tener cuidado de separar las cosas, porque las filosofías y los presupuestos que mueven estos movimientos muchas veces no son bíblicos, muchas veces llevan por caminos que alejan de Dios y terminan convirtiendo, como dice Romanos, a la creación, alabando a la creación en el lugar de Dios. Y ahí sí tenemos un problema como creyentes, ahí sí estamos en lugares donde no deberíamos estar. Pero unirnos a causas que defienden la justicia, que defienden la creación de Dios, sí, deberíamos involucrarnos más, pero de verdad las iniciativas ambientales deberían ser lideradas por creyentes, porque somos los que tenemos la verdadera óptica. Lo que decía Juan Guillermo hace un momento, si no está la óptica cristiana, vamos a terminar creyendo que somos o productos del azar o extraterrestres, pero no vamos a estar viendo las cosas como son, y si no vemos las cosas como realmente son, no vamos a dar respuestas verdaderas. Entonces, un cristiano puede participar, pero debe reconocer esas limitaciones, que los supuestos detrás de esos movimientos pueden ser supuestos que nos alejan de la fe y que no honran a Dios, ni al hombre, ni a la creación. Yo diría que lo que hay que tener en cuenta es, más que todo, tratar de incidir en estos movimientos, pero a través de la sociedad civil, dentro de la estructura administrativa que nos proporciona el Estado. No estoy diciendo que también no se pueda participar en una protesta y en una cosa, pero yo siento que es más incidiendo en las políticas públicas a través de la participación de los foros donde se da eso. Entonces, si aquí se quiere extraer, por ejemplo, como ya pasó, creo que Cemento Argos estaba aquí, ahí en donde está Ciudad del Río, creo, y la otra que era siderúrgica, y la sacaron por el polvo, digamos, ¿no? Pero eso fue a través de un movimiento, de un estudio a la sociedad civil, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que participar en ese contexto, no estar tan apáticos, sino tratar de incidir como creyentes en ese tipo de manifestaciones. A veces esas que son más de una participación en una protesta, en algo, pues puede tener sus bemoles más políticos o politiqueros, hay que tener cuidado. Si bien en el fondo puede tener una razón, por eso es mejor dentro de una estructura más formal, cómo logramos incidir o a través de la opinión pública de hacer esos cambios cuando es una causa que sí vemos que tiene un impacto. Porque ya finalizando, Juan y Pastor Wilcar, las iglesias tienen ese espacio a nivel gubernamental. Tú lo has experimentado allá en Oriente, ¿cierto? En la mesa religiosa. Entonces, ¿cómo podríamos actuar aquí también? Porque esta pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos a actuar o cómo trabajamos en contra de esos movimientos? Pero como iglesia, porque hay un espacio entiendo que hay para las universidades y para las iglesias, y tal vez no lo conocemos a fondo. Así es organización. O sea, yo les comentaba, por ejemplo, ya lo que estamos tratando todavía estamos en el proceso de lo que decía, no es el pastor, no es decir, bueno, pastor, usted ahora tiene que ir al consejo de la ceja cuando hay una discusión de un tema, porque entonces se pierde ahí. No, pero nombramos, ya tenemos una persona que está ahí pendiente de todos esos movimientos para cuando haya algo, nuestra opinión como iglesia se oiga y se tenga en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que incidir en esas políticas públicas, que qué tipo de educación se va a dar. Fíjense que ya están los LGBTI, están metidos ya en la educación, que si se van a poner bares, restricciones a bares cerca de la escuela. O sea, todas esas políticas públicas podemos incidir en la participación en foros que tiene de sociedad civil. Ahí es donde tenemos que impactar, ¿no es cierto? Y como digo, como sociedad, como pensamiento, como criterio, lo mismo es cuando venga el tema de aborto. O sea, todos esos temas, no es que salga yo ahí con un pañuelo pues, a gritar y eso, que no estoy diciendo que no se haga en su momento, pero yo digo, es más incidiendo en los foros donde se decide eso, donde están las políticas públicas. Entonces, yo sí siento que tenemos que organizarnos un poco más, por decir los rediles, solo los rediles, que ya tuviéramos uno o dos representantes en estos temas que se están decidiendo muchas veces ya
en el nivel de la sociedad pública, ¿no? Y podríamos incidir con nuestro criterio que se tenga en cuenta para ese tipo de decisiones ambientales, sociales, económicas, en fin. Así es. Bueno, así es que, hermanos, tenemos un gran reto. Retos individuales, retos como comunidad y retos para la sociedad. La visión de la iglesia es que podamos impactar la ciudad. Y el redil estadio y los rediles están llamados a eso, estamos llamados a eso, a que podamos ser bendición para la ciudad, y la mayordomía, la administración es parte de ello, o es mucha parte de ello, porque se enfoca en muchos escenarios. Entonces, Juan Guillermo, muchas gracias, es una bendición, quedan muchas expectativas, muchas preguntas. Síguete preguntando, sigue cuestionándote qué puedo hacer, qué puedes hacer para ser un mejor mayordomo, un mejor administrador. Gracias, Pastor Wilcar, sé que son temas de mucha bendición. Y bueno, quiero orar por ustedes, quiero orar por ti allá que estás mirando por internet esta reunión, este tiempo especial, para que el Señor nos bendiga, nos dé sabiduría y podamos avanzar en estos temas preciosos de administración y cómo nuestras vidas están centradas en el Evangelio y siendo buenos mayordomos. Bueno, Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir, Señor, porque tú eres quien nos ha dado este mandato de señorear, de ser mayordomos, administradores de lo que tenemos. Mira, Señor, todos estos escenarios, el trabajo, el ambiente, la iglesia, nuestras familias, Señor, ayúdanos, Señor, a ser sabios, ayúdanos a tener una actitud de renuncia por las cosas que obstaculizan la buena mayordomía, la buena administración. Bendícenos, Señor, como familia, como comunidad, pero también como iglesia, para que podamos impactar, Señor, en nuestra ciudad, impactar a otros, Señor, y podamos ver cambios significativos en nuestra sociedad, en el ambiente y en todo nuestro entorno. Te bendecimos y te glorificamos y damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, muchas gracias. Hay cafecito, hay galletitas al salir. Excelente tiempo y bueno, muchas gracias por su asistencia y por estar aquí con nosotros. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones.